¿Cómo están? Hoy día vamos a hacer la segunda clase de este curso de investigación clínica en el primer módulo, que es el de epidemiología clínica. Hoy día vamos a hablar un poco de algunas generalidades y luego un punto de, ya entrando más de lleno en la primera clase, que va a hablar sobre la normalidad o la anormalidad. ¿Qué es lo que es la epidemiología clínica? La epidemiología clínica viene del griego epi, que es acerca de demos, población, y logos, estudio, y que básicamente la epidemiología es la ciencia que estudia los factores que determinan la frecuencia y distribución de las enfermedades en poblaciones humanas, ¿ya? La epidemiología clásica, que todos alguna vez tal vez aprendimos en la universidad, es la enfocada a la salud pública, ¿ya? Pero tiene algunas diferencias con la medicina clínica. La salud pública estudia poblaciones, nosotros vemos individuos, ¿cierto? La salud pública se enfoca en la prevención de enfermedades, en la promoción de la salud en el bien común. En cambio, en la medicina clínica nosotros nos enfocamos primero en hacer un diagnóstico, luego un tratamiento enfocado en el paciente. La salud pública interviene en el ambiente, las conductas o estilos de vida. En cambio, la medicina provee cuidado médico, ¿cierto? Y las líneas de especialización en la salud pública tienen que ver con la analítica, por ejemplo, los modelos matemáticos, tecnología, etc., población y circunstancias como la salud ocupacional, problemas mayores de salud ambiental como las vacunas, alimentación, etc., y política de gestión de salud. En cambio, la medicina clínica se especializa según órganos, por ejemplo la cardiología, según grupo de pacientes, como la pediatría o la ginecología, según fisiopatología de enfermedades, como la oncología, que estudia el cáncer o infectología, o según habilidades técnicas, como la cirugía, la radiología, etc., ¿ya? ¿Y qué es la epidemiología clínica? Este nombre que tal vez es nuevo para algunos de ustedes. Es una disciplina científica que, ya sea mediante la observación o la experimentación sistemática sobre individuos, esto importa sobre personas, no sobre animales, pretende dar información válida sobre la certeza o precisión de pruebas diagnósticas o de screening, la potencia de factores pronósticos etiológicos, y la eficacia y seguridad de las intervenciones, ya sean preventivas, terapéuticas o paliativas. Esa es la definición más correcta de la epidemiología clínica. ¿Qué es lo que no es la epidemiología clínica? No es salud pública hecha por clínicos, tampoco son salubristas haciendo consulta médica, no es medicina basada en costos, no es medicina basada en estadística, y tampoco es una medicina que desprecie la experiencia de cada individuo, porque hay muchas personas que piensan eso, no tiene nada que ver con eso, ¿ya? Hablamos un poco de lo que eran los paradigmas de la investigación, el cuantitativo y el cualitativo, que recordemos que no es que uno sea mejor que otro, sino que son formas distintas de ver la ciencia o de ver los problemas. Uno mide, describe y asocia, y otro trata de explicar. Cuantitativo segmenta la realidad, en cambio el cualitativo es más holístico, o sea, trata de ver todo un todo en vez de lo particular. El cuantitativo deductivo va de lo general a lo particular, y lo inductivo, o sea, de lo particular a lo general. El cuantitativo, que vamos a hablar, se basa mucho en la estadística, y sus modelos clásicos son los estudios de prevalencia, incidencia, diagnóstico, cohorte y ensayo clínico. En cambio, el paradigma cualitativo son los estudios conductuales, fenomenológicos, etnográficos, etc. En general, en la epidemiología, los estudios ustedes los han visto divididos de esta forma: estudios descriptivos, o sea, que solamente describen una situación, y los analíticos, que tratamos de extraer más información de los datos, ¿cierto? Los descriptivos son las series de casos, o sea, los casos coleccionados, los seguimientos o los cortes transversales en el tiempo. En cambio, los analíticos están los casos controles, cohorte y los ensayos clínicos, y vamos a hablar más adelante de cada uno de ellos en forma específica. ¿Cuál es el enfoque que dice la epidemiología clínica? O sea, no nos enfoquemos tanto como esto, sino que ir un poco más al mismo proceso al cual realizamos enfrentando a un paciente. Cuando enfrentamos a un paciente, lo primero que debemos hacer es un diagnóstico, o sea, ¿qué tiene el paciente? Basado en síntomas, signos, pruebas de laboratorio, etcétera, tenemos que hacer un diagnóstico. Luego, mentalmente hacemos un pronóstico, o sea, este paciente probablemente no necesite nada, necesita un medicamento o está muy grave. Eso lo hacemos muy rápidamente, casi ni siquiera somos conscientes que lo hacemos. Luego una terapia, ya, para tratar de quebrar la evolución de esta enfermedad o paliar sus síntomas. Luego nos preocupamos de por qué le pasó esto al paciente, cosa que no le pase nuevamente.
Y algunas cosas son los análisis económicos en salud, que vamos a hablar mucho más adelante en el curso de esto, ya que son bastante específicos y bastante interesantes también. ¿Ya? Y bueno, la epidemiología clínica se enfoca de una forma similar, o sea, el diagnóstico, primero, cuál es la certeza, precisión y utilidad de una prueba diagnóstica, o sea, si realmente es capaz de conducir el diagnóstico o no. El pronóstico, qué le va a pasar a mi paciente, en qué periodo de tiempo, cuál es la probabilidad de que esto ocurra. Los ensayos clínicos randomizados en terapia, o sea, es más probable que este tratamiento tenga efecto o que cause daño. La etiología y los estudios económicos. ¿Ya? La epidemiología clínica, como todo método científico, parte con una pregunta a ser respondida, luego un diseño de un estudio clínico adecuado para contestar esa pregunta. Vamos a ver la forma de medir estos problemas, porque van a ser las variables de nuestros estudios. Un evento para estudiar, que va a estar dado por la hipótesis de estudio, tamaños de muestra, instrumentos de recolección de datos, encuestas, etc. Análisis y finalmente culminar en una publicación. Para esto siempre es bueno recordar, y vamos a ser bien majaderos en esto a lo largo de las clases, los fuentes de error en la investigación. Recordemos que este tiro al blanco es la verdad que nosotros queremos apuntarle a este centro, ¿cierto? Y nosotros podemos estar sistemáticamente desviados de la realidad con el sesgo o un error por azar. Le achuntamos más o menos cerca del centro, a veces sí, a veces no, pero si tiraríamos muchos dardos en general, veríamos dónde está el centro. En cambio, en el error por sesgo, no importa cuántos dardos tiremos, siempre vamos a caer fuera del centro. Y ese es, por supuesto, el peor escenario, tener error por sesgo y azar. ¿Ya? ¿Cómo está organizado este curso? Vamos a describir lo que son las poblaciones de los individuos, oposición a factores de riesgo, cómo estos pueden causar una enfermedad, cómo hacemos los diagnósticos de estas enfermedades para luego buscar tratamiento y ver los eventuales desenlaces que esto puede tener, ya sea con la recuperación completa del individuo, sus secuelas o la muerte, pero todo desde el punto de vista de la perspectiva metodológica y científica. Bueno, este es un punto bien importante que ya tiene que ver con entrando de lleno a lo que es el curso propiamente tal, y que es la normalidad o la anormalidad. Nosotros en nuestro ámbito médico, clínico, continuamente utilizamos la palabra normal, esto es normal, esto no es normal, esto es anormal. Los pacientes nos preguntan, doctor, tengo este granito acá, ¿esto es normal tenerlo? ¿Es anormal? Y tal vez muy pocas veces nos hemos detenido a pensar o qué es lo que entendemos por normal o de dónde viene esta normalidad. Tal vez uno empieza a hacer memoria y tiene alguna noción de dónde viene esto, pero hoy día vamos a hablar básicamente de este tema, qué es lo normal y qué es lo anormal. ¿Ya? Muchas de estas cosas que vamos a hablar es sentido común aplicado. ¿Ya? Muchas de estas cosas les van a sonar lógicas, o tal vez ustedes la habían pensado un poco antes, pero hoy día vamos a tratar de llegar a estos pensamientos medio abstractos a algo más concreto para poder racionalizarlo. ¿Ya? Cuando vemos fotos como esta, es claro que estos están muy lejos de lo que es normal. O sea, este paciente con la viruela, que afortunadamente ya no existe, y esperemos que nunca vuelva, o esta foto de esta paciente con sus ojos amarillentos, producto de una ictericia, o esta extremidad con un edema brutal. Claramente esto se aleja de forma muy importante de lo que es lo que consideramos normal, ¿cierto? No se necesita ser médico de nadie para darse cuenta que estas personas están enfermas o algo tienen. Pero la vida real no es tan dramática como esto. Habitualmente nos enfrentamos a problemas que son más sutiles. O sea, el soplo sistólico que se escucha un poco es normal o traduce un problema en el corazón. Un examen de laboratorio un poco alto es normal o traduce una falla al riñón en el caso de que tenga anemia. Cuando a un paciente le duele el abdomen es una gastroenteritis o una apendicitis. Y tendemos nosotros a utilizarnos hasta dentro de rangos normales o no es nada especial. Pero bueno, ¿a qué nos referimos con esto? En la realidad nosotros tenemos problemas o fenómenos como la hipertensión, la diabetes o la falla renal, por ejemplo, y nos acercamos a estos problemas a través de observaciones. Por ejemplo, existe un problema que se llama hipertensión arterial, que se debe a un montón de factores bioquímicos, de alteraciones del riñón o del corazón o enzimas que trabajan distinto. Pero nosotros, para poder trabajar con este problema, realizamos tomas de presión arterial y llegamos a una convención que si tienes más de 3 medidas alteradas, tú tienes este problema llamado hipertensión.
¿Significa que todos los pacientes que tienen estas tres medidas alteradas tienen hipertensión? ¿O que si no están las tres no la tienes? Algo similar pasa con la diabetes. Por ejemplo, la diabetes mellitus se debe a la falta de, la diabetes tipo 1, a la falta de producción de insulina por el páncreas, ¿cierto? Y nosotros nos acercamos a esta medición, a este problema, no podemos estar pidiéndole biopsia páncreas a los pacientes, entonces, a través de darle a la persona un trago de glucosa y medir su glicemia en el tiempo, y esto nos da ciertos valores, y hemos decidido como comunidad que si es que este valor está fuera de un determinado rango, esta persona tiene esta enfermedad. Y lo mismo, o sea, significará que si tiene 126, es la convención de que glicemia en ayunas es que probablemente tenga diabetes, pero acaso si tienes 27 es más grave, o si tienes 120 no la tienes. Y lo mismo con la función renal. O sea, el problema falla renal es un problema muy complejo y los nefrólogos acá podrán dar cátedra sobre esto. Nos aproximamos a través de algunas mediciones. Entonces vamos viendo que estas mediciones pueden tener formas y pueden ser distintas unas de otras. ¿Cómo nosotros medimos las cosas? ¿Cuáles son los tipos de mediciones clínicas? Hay tres formas de medir, ¿ya? Una es la forma nominal, otra es la ordinal y la otra son la intervalo o número. La forma nominal tiene que ver con ponerle nombre a algo, ¿ya? La forma ordinal es que aparte de tener nombre, ya podemos ordenarlos de menor a mayor. Y el intervalo es que además ese orden es medible y cuantificable. A su vez, las nominales pueden ser binarias, por ejemplo, el sexo, hombre o mujer, o dicotómico, que es lo mismo, o policotómico, tener más de dos estratos, tener varios, 4, 5, 6 estratos. Por ejemplo, grupo sanguíneo. Uno habla de grupo A, B, AB o grupo 0, pero no, o grupo 1, 2, 3 y 4, pero no se refiere a que el grupo 4 sea más que el grupo 2, ¿cierto? No hay ningún orden entre ellos. Por ejemplo, está la escala ordinal. Por ejemplo, cuando le preguntamos a un paciente, ¿usted cuánto le duele de 0 al 10? 0 es que no le duele nada y 10 es el peor dolor que usted puede imaginar. Entendemos que es alguien que nos dice 10 es que le duele mucho, 0 es que no le duele nada, 5 es que le duele algo. Pero si un paciente me dice que le duele 4 y otro me dice que le duele 2 frente al mismo estímulo, no necesariamente significa que le duele el doble. Además, el paciente puede eventualmente sentir el mismo dolor y darme números distintos. Entonces, el ordinal tiene un cierto orden de mayor a menor, pero ese orden no necesariamente es comparable entre individuos, entre personas, ni siquiera dentro de un mismo individuo necesariamente. Y después tenemos la división de intervalo, que ya son números, pueden ser números discretos, por ejemplo, un número de hijos. Usted puede tener 0 o 10 hijos, pero no puede tener 2,5 hijos, ¿cierto? Ya es una variable continua, ya que puede tomar cualquier número real, por ejemplo, la glicemia, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con todo tipo de variables, pero en general en un estudio vamos a tratar de tener este tipo de variables, ya sea de intervalo o variables ordinales. Siempre una variable uno debe tomarla en la forma en que se manifiesta. Por ejemplo, si yo quiero saber edad, debo registrar cuántos años tiene la persona. Después tal vez yo si quiero puedo hacer rangos de edad, de 0 a 10, de 10 a 20, 20 a 30, etc. Pero yo cuando lo registro primariamente siempre debo tener el dato exacto. ¿Por qué? Yo siempre puedo ir hacia arriba en la escala. Si yo registré la edad, puedo dividirla como quiero. Los demás, no binarias, los de más de 50, los de menos de 50, por ejemplo. Pero no al revés. Si yo tomé por intervalo, o sea, si el paciente tenía 22 años y yo le puse un ticket de intervalo entre 20 y 30, puedo saber eso, pero no puedo saber exactamente cuántos años tenía el paciente. Entonces siempre las mediciones hay que tomarlas en su forma más cruda posible. Bueno, hay mediciones que se llaman blandas y otras mediciones que se llaman duras, ¿ya? Mediciones blandas son los síntomas, por ejemplo, ¿ya? Que no son necesariamente tan objetivables y muchas veces tienden a preferir las medidas duras que las medidas blandas, pero las medidas blandas pueden ser, entre comillas, endurecidas usando instrumentos como la escala de medición de calidad de vida, que sí le dan un rigor un poco más fuerte al número que estamos capturando y dar una forma de medir problemas que
hasta hace algunas décadas no eran tan importantes, pero ahora cada vez son más importantes de medir. La calidad de vida, por ejemplo, están todos los trabajos que hemos hecho de calidad de vida en reducción mamaria en pacientes, en cirugía del contorno corporal, que vemos cómo puede mejorar significativamente esta calidad de vida. Cualquier medición que hagamos tiene dos propiedades. Una es la validez y otra es la reproducibilidad. Validez también tiene sinónimo certeza o exactitud, en inglés es accuracy, y reproducibilidad es precision, que son cosas distintas. La validez es en qué grado lo que yo estoy midiendo corresponde a la realidad, ¿ya? O sea, yo veo que esta polera es roja, yo digo que es rosada, o digo que es azul, estaría equivocado, ¿cierto? Salvo que yo sea daltónico y ustedes la vean de otro color. Y está la reproducibilidad, es que el grado que yo mida dos veces las cosas en el tiempo de un fenómeno que no ha cambiado, me entreguen el mismo valor. O sea, que cada vez que yo mida algo, dé lo mismo. Y ejemplos de variaciones de reproducibilidad o de precisiones son muy fáciles. Ustedes vayan a una balanza, si es una balanza digital o lo que sea, pésense, vean qué número da, salgan, pésense a los 2 minutos y les va a dar probablemente un valor distinto. A lo mejor varía en gramos, pero no va a ser igual. Ya a pesar de que ustedes probablemente pesen lo mismo. Esos son porque los instrumentos tienen variaciones. Y bueno, y la validez de qué viene, bueno, en mediciones duras, por ejemplo la glicemia, de que el instrumento esté calibrado, o sea, si tú preparas una muestra, una solución química que tiene 100 miligramos de glucosa por decilitro y tú lo metes a tu maquinita, te debe decir 100 miligramos por decilitro. Se dice que tiene 120 porque está sobreestimando, y si sería 90 es que está subestimando el valor real. Y la medición de duras se hace a través de procesos como se llama la validez de dominio, validez de constructo, validez de criterio, que también vamos más adelante en el curso de esas cosas. Entonces estas son las 4 situaciones que vamos a tener. Por un lado la validez y por otro lado la precisión. Recordemos, la validez es que yo mido realmente lo que yo quiero medir, y la precisión es que si yo mido 2 o más veces el resultado sea el mismo, siempre y cuando este fenómeno no esté cambiando, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo en el cuadro A, que tenemos una alta validez y alta precisión, que es el resultado ideal, ¿cierto? En cambio en el cuadro C, que está abajo, tenemos una alta validez pero una baja precisión. O sea, vemos que esta curva es más grande, más amplia, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que vamos a necesitar medir más veces para poder ver la verdad de la milanesa. O sea, este punto central, con 2 mediciones, tal vez me salga una acá, otra acá al lado, no vamos a lograr verla, pero en la medida que medamos muchas veces, sí vamos a tener esta tendencia central que se llama. En cambio, acá en el lado B tenemos una baja validez, o sea, esta línea del medio, que es la que yo debería estar midiendo, estoy midiendo algo que está corrido hacia la derecha, ¿cierto? O sea, no estoy midiendo lo que quiero medir. Y el D, ya el peor de los casos, que tengo baja validez y baja precisión, ¿ya? Entonces, homologando un poquito esto a los sesgos, tenemos estos tiros al blanco. O sea, este primer blanco le achuntamos siempre chueco. O sea, estamos siempre dando nuestro dardo chueco. Somos muy precisos, pero somos poco certeros, ¿ya? Lo que equivale a un sesgo. Acá tenemos una precisión más o menos adecuada, ¿ya? O sea, acá tenemos una baja precisión, pero una buena certeza, ¿ya? O sea, chuntamos al lado distinto, pero más o menos cerca del centro. Acá tenemos buena precisión y buena certeza, y acá no tenemos nada, ¿ya? Bueno, ¿por qué pueden variar las cosas? No es tu culpa como investigador o como medidor, digamos. Hay que conocer cuáles son las fuentes de variación. Y primero está el instrumento. O sea, si yo tomo una wincha para medir, si hace más calor esa wincha tal vez se estira más, o si yo la estiro un poco más, o si la estiro un poco menos, ya puede variar su medición. Y también del observador, de la persona que está usando el instrumento. O sea, si quiero medir circunferencia abdominal, si yo lo aprieto un poco más la guata de la persona, o el abdomen va a medir menos que si le aprieto un poco menos. Entonces, uno del instrumento y otro del observador. Y también están las mediciones biológicas, ¿ya? Que son los cambios del individuo, por ejemplo, según el tiempo y circunstancias. Usted en la mañana en general va a pensar menos que en la tarde, por temas de función de edemas, etc.
Y entre individuos, por supuesto, no todos pesamos lo mismo ni medimos lo mismo, no todas las glicemias son iguales. Y por eso, por ejemplo, para tratar de estandarizar valores, se prefiere que los exámenes se hagan en ayunas, ¿ya? Porque es un poco más estable la medición, ¿ya? Me acuerdo cuando hacía medicina general, muchas veces los pacientes me preguntaban, doctor, ¿qué pasa? Yo me tomo la presión con estas maquinitas y decía, me sale que tengo la sistólica en 120, después me sale en 125, después sale en 110, y me sale todo el rato distinta, doctor, ¿tengo una enfermedad? No, eso es normal. Y pueden ser variaciones del instrumento o que la presión va a cambiar, la presión no es estable durante el día tampoco, ¿ya? Entonces el problema de las mediciones es que cuando son variaciones por azar, las podemos, o sea, que son poco precisas, no poco certeras, aunque poco precisas, las podemos controlar utilizando varias mediciones. El problema es cuando están sesgadas, o sea, cuando son poco certeras. Entonces les quiero explicar este experimento de un gráfico que se hizo, que comparaban cuando iba a haber un parto y la matrona antiguamente auscultaba al feto, digamos, que estaba dentro del vientre materno, para estimar la frecuencia cardíaca fetal, con el estetoscopio Epinar. No sé si alguno lo conoce, se acuerdan de ello, pero se hacía hasta hace no tantos años. Ahora esas son maquinitas, pero bueno, ¿qué es lo que pasaba? Aquí en el primer gráfico compara lo que estimaba la matrona versus abajo el error visto por un ecógrafo que medía la realidad. Entonces, cuando la frecuencia cardíaca del feto era normal, o sea, entre 130 y 150, fíjense que las matronas andaban muy bien midiendo esto. O sea, eran muy certeras y tenían una curva de dispersión esperable, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba cuando la frecuencia del feto era baja? O sea, cuando eran menos de 130. Cuando la frecuencia del feto es baja, traduce lo que se llama un sufrimiento fetal, o sea que hay un problema. Entonces la matrona, en forma inconsciente, tendía a sobreestimar esta medición. O sea, en el fondo, si tú estás midiendo bajo en el sufrimiento fetal, puede que tengas que hacer necesario. Entonces, en forma inconsciente, sobreestimaba la medición. O sea, habiendo menos latidos, ellas pensaban que había más. Y si sucedía exactamente lo inverso, cuando el feto tenía taquicardia, o sea, tendían a medir menos de la realidad. Y esto es un sesgo, consciente o inconsciente, probablemente inconsciente, ya por temor tal vez a tener que tomar alguna acción o decisión. Y también están las variaciones biológicas. Por ejemplo, este es un estudio en que le ponen un holter de electrocardiograma a una persona y ven la cantidad de extrasístoles ventriculares. Extrasístoles es cuando el corazón late un poco antes de lo que debiera hacerlo. Y muchas veces esto se debe a estrés, muchas veces no a una patología, sino que se debe a un estrés. Entonces, en el día 1, imagínate, fuiste a la clínica, te pusiste la maquinita, andas con el electrocardiograma y todo el rato y sabes que te están midiendo tu corazón, vas a estar un poco alterado, es lógico. Y tienes mucha más extrasístoles. El día 2 tuvo mucho menos, el día 3 casi no tuvo, ¿ya? Esto es porque varía, y variamos frente a muchas cosas que escapan totalmente de nuestra voluntad, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos influye esto cuando vamos a hacer una investigación? O sea, esta es una distribución, por ejemplo, un paciente, un observador, pero que mide varias cosas. Por ejemplo, vamos a medir una circunferencia abdominal de algo. Y tiene su observación. Pero cuando medimos muchos pacientes, muchos observadores en un momento del tiempo, ya tenemos un poco más. Hacemos muchos observadores, muchos pacientes, muchas veces en el día, ya tenemos una curva más amplia. Y mientras más vamos incorporando, por supuesto, esta medición cada vez se va ampliando un poco más. Entonces tenemos que estas mediciones empiezan a tomar formas o distribuciones que conocemos como los polígonos de frecuencia o histogramas, ¿ya? Este es el polígono de frecuencia de un estudio que hicimos hace varios años, en que medíamos después de una abdominoplastía cuánto líquido había dentro del abdomen con una ecografía, ¿ya? Entonces esto medíamos al día 10 de la cirugía y vemos que qué porcentaje algunos pacientes tenían esta cantidad, otro esta cantidad, otro esta cantidad, y vemos que esto tiene una especie de forma, ¿cierto? Que sube como una ola y después baja. Eso se llama histograma, ¿ya? Entonces, si bien esto nos da harta información a los que sabemos estadística, para los que no saben estadística, esto es chino,
¿ya? Entonces, para poder resumir estas mediciones, se usan lo que se llaman las famosas medidas de posición. Y las medidas de posición más frecuentes que se usan son el promedio, la mediana y la moda. El promedio significa el valor de tendencia central, o sea, si todos los pacientes hubiesen tenido la misma cantidad, ¿cuánto hubiesen tenido? Y aquí este conjunto de pacientes, si todos hubiesen tenido lo mismo, hubiesen tenido 75. Distintas de la mediana, que me ordena a los pacientes desde el que menos tiene hasta el que más tiene. Y por ejemplo, si son 100 pacientes, yo veo cuánto tenía el que está en la posición número 50. En este caso tenía 64 ml, es decir, un 50% de los pacientes tenía 64 cc o menos, y el otro 50% 64 cc o más. Otra forma es ver la moda. La moda es lo que más se repite. Y el valor más repetido en este caso fue el valor 55 y el valor 75. O sea, esos fueron los valores que más se repiten. Son tres formas de ver lo mismo, ¿ya? Tenemos también las medidas, recién hablamos de medidas de posición, y también están las medidas de dispersión. O sea, uno me dice cuál es la tendencia central de esta distribución, y otro nos dice cuán amplio es o cuán distribuido están los datos. Una es el rango, o sea, del valor mínimo y el valor máximo, de 0 a 220. El que menos tuvo fue 0, el que más tuvo fue 220. Luego viene la desviación estándar. ¿Y qué es la desviación estándar? Es como un promedio de un promedio. Es en promedio, si este es el centro de mi eje, o sea, este valor que teníamos antes que era 75 en promedio, ¿cierto? Que es este número que está acá, en esta línea. En promedio, ¿a qué distancia están el resto de las observaciones? En promedio están a 58 ml, ¿ya? Y eso es la desviación estándar en este caso, 58 cc, ¿ya? Luego tenemos los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Recién hablamos un poco de la mediana. En la mediana nosotros dividimos nuestra muestra en dos, ¿cierto? Dijimos la mitad tiene de aquí para arriba y la otra mitad tiene de aquí para abajo, ¿cierto? Aquí son los cuartiles y hablamos del primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. O sea, dividimos la muestra en el 25%, 50%, ya, que es la mediana, y el 75%. Entonces, en este caso, da 35, 64, 90. ¿Qué significa esto? Que el cuartil 1, o sea, el 25% de los pacientes tiene 35 ml o menos. El 50% de los pacientes tiene 64 ml o más. Y el 75% de los pacientes tienen 90 ml o menos. A los economistas les gusta usar los quintiles, ya tienen 5, los cuartiles es forma de decir lo mismo. Por ejemplo, el quintil, en vez de dividirlo en 4, dividimos en 5, vimos que el 20% de los pacientes tiene 31 cc o menos, el 40% tiene 52 cc o más, el 60% tiene 74 cc o menos y el 80% tiene 126 ml o menos. Entonces yo puedo ir utilizando las medidas de expresión según lo que yo quiera expresar, según lo que más me convenga. ¿Cuál de todas ellas es la que usted estime conveniente? Lo importante es entender qué significa cada una. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? El promedio es fácil de manejar estadísticamente y es muy conocido, pero la gran desventaja es que se altera con valores extremos. O sea, si yo tengo 5 pacientes, que uno tiene 5 años, otros 6, otros 5, y otro tiene 90 años, se me dispara totalmente el promedio. En cambio, la mediana no se altera por valores extremos, pero sí es más difícil de manejar estadísticamente. Entonces habíamos dicho 4, 5, 6, 5 y 90. El dedo del medio tiene 5 años, ¿cierto? Entonces no se me altera la muestra. Si le agrego uno que tiene 100 años acá, 6, los dos del medio siguen siendo los mismos casi. Entonces no se altera mucho por valores extremos. Y la moda es simple de entender, pero puede haber una moda o muchas modas y eso no tiene ninguna forma de manejar la estadística, ¿ya? Lo de dispersión es lo mismo. El rango incluye todas las observaciones, pero se afecta, por supuesto, mucho por los valores extremos. La desviación estándar se puede manejar fácil estadísticamente, pero no describe la dispersión bien cuando la distribución es asimétrica. Y los percentiles describen muy bien el comportamiento, pero a veces son más difíciles de entender por las personas que nos están leyendo y también son más difíciles de manejar estadísticamente, ¿ya?
Entonces estamos hablando de que estos datos, cuando nosotros vamos contando, midiendo, vamos contando estas mediciones, van tomando forma, ¿cierto? Estas son las formas de potasio plasmático, por ejemplo, que se lleva el rol de 4. Esta es la fosfatasa alcalina, que es un poco distinta, ¿cierto? Ven que el potasio es una campana casi perfecta, en cambio la fosfatasa alcalina está como inclinada, tiene forma como una ola. La hemoglobina es al revés, ¿se fijan? Tiene pocos valores bajos, pues sube y baja. Y nitrógeno ureico, entonces estos valores van cambiando. Si nosotros medimos muchas veces un fenómeno, vamos a llegar a esta famosa curva, que es la curva normal. Esta curva normal, que a todo esto es súper poco normal, porque es muy raro que exista en la biología, pero así se llama, y fue lo que describió Gauss, ¿cierto? Esa curva de Gauss. Tiene unas características bien importantes que nos permite trabajar con ella. Uno es que el promedio, que es mu, que esa letra como que parece una U se llama mu, la U griega está en el centro, está siempre en el centro y se extiende infinitamente hacia los lados, y según la cantidad de desviaciones estándar que voy teniendo con una cantidad importante de muestras. Por ejemplo, entre más 1 y menos 1 desviación estándar, yo tengo el 68% de la muestra. Entre más 2 y menos 2 tengo el 95% de la muestra. Y entre más y menos 3 desviaciones estándar tengo el 99% de la muestra. Y esto nos va a permitir trabajar y hacer algunas conjeturas estadísticas, que es con lo cual trabaja toda la estadística moderna. ¿Ya? Entonces, volviendo un poquito a lo que es normal y anormal, supongamos que estamos midiendo un antígeno X que le vamos a poner dentro de la sangre. Y lo que nosotros desearíamos es que los pacientes sanos, este antígeno tenga, por ejemplo, este valor que está aquí en azul, y en pacientes enfermos tenga este otro valor que está aquí en amarillo. Entonces nosotros pusiéramos un punto de corte en 500, o sea, mira, todos los que tienen más de 500 están enfermos, los que tienen menos de 500 están sanos, podríamos diagnosticar perfectamente la enfermedad, ¿cierto? El problema es que esto no ocurre así, ¿ya? Y en general estas cosas están superpuestas, y si no hacemos un estudio correcto no sabemos cuán superpuestos están estos valores. Entonces esto nos lleva a preguntarnos qué es lo normal y qué es lo anormal. Entonces, alguna definición de lo que es anormal es que lo anormal es lo que es inusual. Por ejemplo, todo lo que cae fuera de este promedio más o menos 2 desviaciones estándar, ¿ya? Todo lo que está fuera de esto lo voy a considerar anormal. Algo casi lo mismo, es decir, todo lo que está más abajo del percentil 2.5 y más arriba del percentil 97.5. ¿Cuál es el problema de esto? Esto yo puedo usarlo solamente para las mediciones que son numéricas, por ejemplo glicemia, hemoglobina, etc. Pero no puedo utilizarlo para otro tipo de mediciones. ¿Ya? ¿Cómo hago esto? A una medición ordinaria yo no le puedo calcular un promedio. A una medición binaria tampoco le puedo calcular un promedio, o sea, esto no me sirve. Pero esto es una forma. Otro problema es que yo arbitrariamente fijo la prevalencia de las enfermedades. Por ejemplo, si yo digo que lo normal de la hemoglobina está entre el percentil 2.5 y 97.5, digo inmediatamente que el 2.5% de la población tiene anemia y el otro 2.5% que está al otro lado tiene una poliglobulia. Entonces hacer un estudio de prevalencia nacional de enfermedad sería absurdo, porque yo definí los valores normales con los cuales yo definí la enfermedad en base a los valores poblacionales. Otra forma de decir lo normal o lo normal es como lo culturalmente deseable. O sea, culturalmente no deseamos que usted tome una botella de whisky en día, por ejemplo, o una botella de pisco, lo que sea. Y eso lleva al problema que, por ejemplo, cosas que hace algunos años se consideran anormales, por ejemplo la homosexualidad, ahora se consideran normales. El alcoholismo, muy difícil de definir. ¿Cuánto es normal beber? Entonces lleva otras definiciones como lo que es un bebedor problema y otro tipo de cosas, ¿te fijas? Entonces lo que es culturalmente deseable también puede variar de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las épocas, etc. Otra forma de verlo es el que ser anormal sea un factor de riesgo para tener algo. El problema es que con la medicina genética sabemos que ciertos genes te dan mayor predisposición a enfermedades, entonces vamos a decir que vamos a nacer anormales. Entonces son preguntas que yo les planteo, digamos.
que van de estas cuartas definiciones, que son las que se usan para lo que todos los días hacemos. ¿Ya? Y por último está la anormalidad como enfermedad. O sea, ¿qué entendemos como enfermedad? Una condición que va a llevar discapacidad, muerte o otra desviación importante de la salud. O sea, etiquetemos a alguien de anormal cuando tiene enfermedad. Y algunos van incluso más allá, que es cuando tenga una enfermedad que podamos tratar. ¿Ya? O sea, porque ¿para qué vamos a hacer exámenes? Para detectar a una persona que ya feliz por la vida caminando, para decirle, ¿sabe qué, señor? Usted va a tener una enfermedad en 2 años más y se va a morir. Doctor, ¿y qué podemos hacer? No podemos hacer nada. ¿Tiene algún sentido hacer eso? Esa respuesta tienen que dar ustedes. Pero todas estas son las definiciones de normalidad y anormalidad, y muchas de las enfermedades o condiciones que hacemos se basan en estas definiciones para trabajar, y es lo que hacemos todos los días sin necesariamente haber reparado en ello. ¿Ya? En resumen, los fenómenos clínicos pueden medirse en escalas nominales, ordinales y de intervalo. Las observaciones pueden variar en sí mismas entre individuo y entre individuos. El desempeño de un método de medición se puede calificar según su certeza, o sea, su capacidad de medir en forma correcta, y según su precisión, o sea, la capacidad que tiene de entregar el mismo resultado en un fenómeno teórico. Las distribuciones de frecuencia tienen distintas formas y pueden resumirse en medios de corrección y dispersión. Y las mediciones de los fenómenos clínicos entre sujetos normales y anormales generalmente se superponen, ¿cierto? No están separadas como quisiera. El punto de corte generalmente es arbitrario y se basa en una de las definiciones que conversamos. ¿Ya? Y por ese tema, cuando un paciente tiene un valor anormal en un examen, lo más probable, solo por estadística, si tú lo repites, te salga mal. Solo por un tema de estadística. Muchas gracias. Que la noche sea mi techo, dibujado por estrellas. Y si la muerte me acompaña, iluminado más allá. A lo lejos veo colores de un mundo nuevo. Los países